Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast donde buscamos la tranquilidad financiera con un crecimiento exponencial lento de largo plazo. Hoy día vamos a analizar uno de nuestros últimos proyectos, un curso donde fuimos profes de profes y tenemos a una tremenda invitada que nos va a acompañar a contarnos de lo que hicimos, contarles por qué lo hicimos y un poco hacia dónde queremos ir. Pero antes de irnos al capítulo, tenemos que agradecer a quienes hacen posible todo esto. Primero, la Universidad Autónoma. Si vamos a hablar de educación, hablemos de nuestro tremendo auspiciador, que es la Universidad Autónoma, tanto en sus carreras presenciales como también en sus carreras digitales, que pueden tomar desde la comodidad de su casa y aprender lo que nos encanta aprender. Si quieren saber más, admisión.uautonoma.cl. Y otra tremenda institución que nos apoya es MBI Inversiones, corredores de bolsa. Hacen muchas cosas y las hacen bien. Gente profesional, gente cercana, que va a ayudar a lo que siempre decimos, armar, a complementar nuestro portafolio total para la vida. Así que ahí podrán comprar acciones, podrán comprar fondos con beneficios tributarios, incluso podrían llegar a ocupar algunas asociaciones que tienen si les gustan los ETFs en el extranjero. Así que conózcanlos más, no se van a arrepentir con mbi.cl. Tampoco se van a arrepentir de pensar muy a largo plazo, pensar en su futuro, pensar en su jubilación. Nos encanta decirlo con Francisco. Mientras antes nos preocupemos mejor, y en eso una AFP es la base de todo esto. Si es que uno es dependiente, probablemente está cotizando, el 99% lo hace, y si uno es independiente, como un 3% cotiza. Eso está muy mal, así que deberíamos cotizar incluso siendo independientes, y eso podría ser en AFP Cuprum, que tienen fondos seguros, confiables, también Cuenta 2, también APB y más beneficios. Y lo que nos engancharon para que trabajáramos en conjunto es que apoyan a quienes piensan de largo plazo. Si quieres saber más, cuprum.cl. Ahora sí, vámonos al capítulo. Bienvenidos a Animales. Dos formas muy entretenidas de partir hoy día. Bienvenida Natalia y feliz cumpleaños Francisco. Gracias. Feliz cumpleaños, Francisco. Ayer me tomé un pisco sour y una copa de vino y los años ya se notan. Desperté con un poquito de caña, pero he tomado mucha agua para que este capítulo salga muy bien, porque lo merece. Es un temazo. Partamos por contarles a ustedes, animales, quién es Natalia, Nati. Tal como ustedes partió escuchando el podcast, cuando hicimos el evento de el pádel con asado, entre comillas, con comida, Natalia participó, nos conocimos también con su esposo, y nos dijo que trabajaba un poco en el mundo de la educación. Ok, buena onda, jajaja, seguimos con nuestras vidas. Y cuando empezamos a hablar de esto y que nos interesa meternos en el mundo de la educación financiera, y más allá de lo que hacemos con ustedes, sino que meternos a la parte más formal, a los colegios, a las universidades, ahí Natalia nos dijo, mira, les tengo una propuesta, una idea. Y algo que vimos muy lejano y que pensamos que nadie iba a pescar, pensamos que no iba a pasar nada. De un día para otro, entre Navidad y Año Nuevo, nos dicen, van a hacer un curso que parte el 6 de enero. Prepárenlo. Y ahí nos lanzamos. Así que, bienvenida Natalia, preséntate quizás qué haces, de dónde vienes y por qué estás acá. Bueno, Oye, gracias. antes de que la Nati se presente, lo que tampoco sabíamos cuando estábamos jugando ahí pádel y comiendo asados, qué sé yo, es que la Nati es doctora en educación. Así que nos lleva una tremenda sorpresa después cuando la vimos ahí con las manos en la masa haciendo clases. Dale, Nati, perdón. No, gracias Pablo, gracias Francisco. Estoy súper contenta de estar acá. Para mí es como todo muy nuevo y participar en algo que antes solo escuchaba. Como dice Francisco, yo soy doctora en educación, soy magíster también en educación y en didáctica de las ciencias experimentales. Investigo en educación durante ya hace varios años. Sin embargo, la educación financiera me ha como de alguna manera atrapado hace algunos años porque era algo que me interesaba mucho y que empecé a estudiar y me empecé a meter en el tema. Los conocí a ustedes y ahí me empecé a meter todavía más. Les escribí ahí, respondí a todas las cajitas de su Instagram, así bien insistente. Y bueno, acá estamos, ¿no? Trabajo en la Católica, soy profesora asociada asistente de la Facultad de Educación de la Católica de Chile y esta es la casa de estudios donde surgió ese curso que hicimos junto con los chicos. Curso que hicimos para Centre. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Centre? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegaste a la idea de decirnos, oye, hagamos un curso de verano de esta institución?
Cuéntanos un poquito. Bueno, el Centro UC es el Centro para la Transformación Educativa. Es un centro que está en el paraguas de la Universidad Católica y que normalmente lo que hace es implementar cursos y diplomados para que las personas se puedan seguir formando una vez que ya estén egresadas de sus carreras, ¿no? Entonces son cursos de formación continuada. Pero la idea surge un poco como desde ese interés como más genuino que tenía yo de la educación financiera, y que en algún minuto del año pasado surge una propuesta de actualización curricular en Chile, que yo estuve de alguna manera participando en la parte de ciencias naturales, pero por estar ahí me pude dar cuenta de que también se estaba incorporando un eje de educación financiera, unos objetivos de educación financiera en ese currículum. Entonces, en ese minuto surge esa invitación que les hago a los chicos de, ok, se va a incorporar algo nuevo en el currículum, pero ¿cómo los van a enseñar? ¿Qué saben los profes al respecto? ¿Están listos para enseñar eso en los colegios, que es algo tan importante? Y desde ahí surge inicia, ¿no? Esa idea que tuvimos. Nos saltamos una parte. ¿Cuál es el animal espiritual que guía a Natalia por este camino de la educación y el aprendizaje y la pasión por la educación financiera? Bueno, una gran pregunta porque creo que tengo dos respuestas. Una es la respuesta que me dieron ustedes en el minuto en que hice la encuesta que ustedes hacen a la gente que entra al grupo. Y ahí mi animal espiritual era una pantera y estaba en una biblioteca, lo cual me representa bastante, así que me quedé muy bien con ese animal. Pero antes, cuando escuchaba los capítulos y pensaba en mi respuesta, si alguna vez ustedes me entrevistaron, yo pensaba que era como una abeja o una hormiga, como en esa línea iba yo, pensando en que como eso de hacer el trabajo continuo todos los días, poner un poquito de mí cada día para mejorar particularmente la educación en Chile. Entonces antes me identificaba un poco con esos dos animales también. Como hormiga vamos a trabajar para cambiar la educación de Chile. Pero así es. Eso fue donde enganchamos, cuando nos dijiste, se está hablando de agregar educación financiera al currículum de los colegios, pero no se está hablando de cómo se capacita a los profes. ¿Cómo funciona este cambio de currículum? ¿Es para el próximo año, este año? ¿Entra para ciertos cursos? ¿Entra en ciertas materias? En el ideal que existiera un ramo que fuera educación financiera, pero me imagino que no es así. No, claro. Bueno, primero que todo yo creo que contar un poquito a grandes rasgos que el currículum es una herramienta nacional y que de alguna manera ayuda a orientar a las y los profesores y a su vez las instituciones educativas de cuáles son los temas que deben abordar, ¿no es cierto? Cuáles son los objetivos de aprendizaje que queremos que los estudiantes a nivel nacional tengan, ¿no es cierto? Y eso se divide en educación parvularia, después educación básica, educación media, ¿no? Y después tercero y cuarto medio que tienen un currículum más o menos diferenciado. Entonces, desde 2022 el Ministerio de Educación viene haciendo un proceso como de diagnóstico para ver cuáles eran las falencias en el currículum que teníamos, que el currículum vigente, y cuáles son las posibles mejoras, ¿no es cierto? Y en ese minuto pasan varias cosas entre 2022 y 2024, algunos paneles de expertos, informaciones desde evidencias internacionales y nacionales, y se propone la educación financiera como una de las temáticas importantes de abordar. Y eso surge por dos cosas en particular. Una es que la Ley General de Educación desde 2018 incluye la educación financiera como algo importante de trabajar, solo que todavía no estaba tan claro dónde y cómo. Y además de una prueba que se llama la prueba PISA, que es una prueba que la aplica la OCDE y la aplica a muchos países, y hay una parte de la prueba que se llama la prueba PISA financiera, que es un módulo opcional, entonces no la dan todos los países, pero Chile la dio en 2015 y 2018. Y todos los estudiantes de 15 años de los establecimientos escolares deberían rendir la prueba. Y tuvimos unos resultados no muy alentadores, ¿no? Nuestros estudiantes, por lo menos casi un 50% de los estudiantes chilenos de esa edad estaban en los niveles 1 y 2 o incluso bajo 1, siendo que podrían estar entre 1 y 5. Entonces, tienen muy pocas habilidades o están muy poco alfabetizados financieramente. Todo eso nos sirvió de evidencias entonces al ministerio para proponer, ok, ahora sí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer como una trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Que parte en primero básico, se desarrolla en todos los niveles hasta segundo medio, que son los años para la cual esa actualización va a funcionar, ¿sí? Primero básico, segundo medio.
Y en eso estamos. Después, en 2024, ellos lanzaron la primera propuesta donde aparecían objetivos de aprendizaje de educación financiera vinculados a dos disciplinas que serían ciencias sociales, o más bien educación ciudadana, y matemática. ¿Sí? Entonces hay objetivos de educación financiera y económica que le llamaron en esas dos disciplinas. Y desde el 2024 hubo una consulta pública por ahí por junio y julio en la cual cualquier persona podría opinar sobre los objetivos de aprendizaje propuestos. Y luego de la consulta pública se hicieron ajustes con paneles de expertos, con gente participando, y ahora se encuentra en la Comisión Nacional de Educación en evaluación. Y eso puede demorar más o menos dependiendo de qué tantos ajustes se soliciten, ¿no es cierto? Así que esperamos que la implementación vendría para 2026 o quizás incluso 2027. Yo no había escuchado de esto hasta que tú nos comentaste. Quizás de desconectado, de pago, díganme como quieran, pero para ser muy sincero no lo había escuchado. ¿Cada cuánto ocurren estos cambios en el currículum? ¿Esto es un cambio importante dentro del currículum o a cada rato ocurren estas cosas? ¿O es algo que a raíz quizás de los resultados de la prueba PISA que tú comentabas o de fenómenos que estamos viendo en la sociedad como exceso de endeudamiento, muy poco ahorro, estrés financiero, el ministerio o no sé quién, acá tenemos que hacer algo porque esto es demasiado importante? No, no es tan sencillo, Francisco, porque eso se demora muchísimo. Si no me equivoco, incluso por ley, cada currículum tiene que estar vigente por lo menos 6 años, pero normalmente la tendencia es que sean muchos años más porque el trabajo es muy extenso. Imagínense que estamos en diagnóstico desde 2022, recién en 2024 sale la primera propuesta, ahí entran los expertos, la consulta pública, porque tiene que ser un proceso además participativo, ¿no? Y que recién en 2026 lo vamos a empezar a implementar. Entonces son procesos muy lentos y no se hacen con tanta frecuencia. Así que tuvimos suerte, yo creo que tuvimos suerte de que en esa ventana ocurrieron esas cosas que le contaba de la prueba PISA, obviamente la Ley General de Educación también con ese ajuste, pero yo creo que de todas maneras tuvimos la fortuna de que se dieron cuenta desde el ministerio de que había, por un lado, un aumento gigante del acceso de las personas a los mercados financieros, a los instrumentos financieros, pero que estaba desbalanceado con el acceso a esa alfabetización científica. Y eso pasó en un momento muy clave que justo se estaba dando esa propuesta de actualización curricular. Y en esta conversa, que tú de alguna manera la viste por dentro, ¿cómo es o cuál es el miedo, cuál es la situación de los profesores para enfrentarse a enseñar algo que muy poca gente sabe o que muchos creemos tener? Muchas personas pueden creer que esto funciona de distintas maneras. Lo vimos en el curso que, no sé, había algo del Banco Central en donde solamente te enseñaba a invertir en depósitos a plazo y en el mundo inmobiliario. Vemos como muchos hablan solamente del mundo inmobiliario como soluciones únicas. ¿Cuál es el estado de los profesores para enfrentarse a esto y cómo se conjugan estas distintas visiones para tratar de construir algo común? Mira, yo estuve en varios paneles y mesas de discusión en las cuales los profesores eran invitados también a participar y a opinar al respecto. Y al menos lo que he podido escuchar de los que han participado es que les daba mucho miedo, por un lado, la sobrecarga de objetivos de aprendizaje, porque imagínense que en educación ciudadana o ciencias sociales ya hay bastantes objetivos desde otras áreas, en matemática también. Entonces, por un lado era la sobrecarga, o sea, tenemos que hacernos cargo de más cosas. Y por otro lado, también les daba mucho miedo el tema de que nosotros no tuvimos formación en ninguna carrera que yo conozca de pedagogía tiene incorporado ramos de educación financiera o de finanzas personales, ¿no? Entonces era como el comentario era, ok, yo no sé lidiar con mis propias finanzas, muchas veces tengo yo mismo problemas como con eso, ¿cómo voy a enseñar a los estudiantes? Y yo creo que conecto con algo que es súper importante también, que es para enseñar a los estudiantes no podemos solamente explicarles los conceptos o entregar definiciones de conceptos, que incluso nos pasó que surgió esa pregunta en el LinkedIn por ahí de una publicación que Pablo hizo sobre el curso, de que bueno, es verdad que Internet está lleno de información, ¿no es cierto?, sobre finanzas, educación financiera, ¿por qué no simplemente llevarlo a la sala de clases?
Y ahí es algo que yo creo que falta mucho el conocimiento de qué es lo que pasa realmente en la sala de clase. La gente muchas veces se imagina a los estudiantes como una hoja vacía en que el profe va y escribe todo, o un tazón vacío en que le puedes llenar así como de algo, de conocimiento, ¿te fijas? Y no funciona de esa manera. Entonces solamente entregar conceptos y definiciones queda corto para lo que es el rol de la educación. Y sobre todo cuando estamos pensando en educación financiera, que estamos pensando en conceptos de alfabetización financiera, nosotros estamos esperando que la gente aprenda habilidades hacia las finanzas, que la gente aprenda, tenga actitudes positivas hacia las finanzas mucho más que los contenidos simplemente. Y eso no es fácil de enseñar. Claro, ese mensaje que alguien puso como, sí, pues está todo en internet, ¿por qué no simplemente lo ponen en el currículum y problema solucionado? Pero aparte de que la información que hay contrasta mucho, un poco lo que decía Francisco, incluso desde el mismo Banco Central se decía que las opciones para invertir era un depósito a plazo o pedir un crédito inmobiliario, ni siquiera invertir en algo inmobiliario, un crédito, o sea, un hipotecario. Es difícil después también definir cuál es la información objetiva. Y quizás también podemos pasarnos ya a lo que vimos en el curso, que armar un fondo de emergencia creo que es información súper objetiva y que se debería tratar. Y nosotros lo comentamos como siempre lo comentamos, como lo han escuchado en este podcast y lo han visto quizás en 1000 partes. Un fondo de emergencia dice ser entre 3 y 6 meses de gastos básicos, etc. A este nivel llegaba yo. Y después llegó Natalia y después llegaron los profes y les pedimos, ok, ¿cómo le enseñarían esto a sus alumnos? Y ahí empezaron a salir ideas mucho más entretenidas y ir quizás más atrás. Y la pregunta de toda una clase puede ser, ¿qué es una emergencia? Y ahí la situación personal de cada alumno en cada colegio va a cambiar drásticamente. Totalmente, Pablo. Yo creo que ahí tocaste un punto súper importante que es la situación como contextual de los colegios, que también es algo que los profes se tienen que enfrentar. Y eso quiere decir que en Chile tenemos una diversidad impresionante de colegios que a su vez tienen una diversidad impresionante de estudiantes. Entonces, que tú llegues y le digas, fondo de emergencia es 3 veces, 6 veces, para un estudiante va a significar una cosa, para otro va a significar otra, porque pueden o no tener experiencias con dinero, pueden o no tener experiencias con emergencias reales en su familia, ¿no es cierto? O pueden o no tener esas conversaciones también con gente cercana. Entonces, todo eso, el profesor es quien se da cuenta, porque él es el que conoce el curso, que es capaz de realizar como esas transformaciones, ¿no? Esa transposición de lo que es ese conocimiento que está aquí arriba hacia un conocimiento que los estudiantes van a ser capaces no solo de entender, sino que también utilizar. Porque muchas veces también está esa parálisis, ¿no? De hay mucha información, no sé qué hacer con eso, veo en internet un montón de números y realmente no sé, ok, ya entendí lo que significa tener 3 a 6 veces mi gasto, pero ¿dónde lo hago, después cómo lo uso, con quién lo converso, qué miedo de ese dinero quedar ahí parado, ¿te fijas? Que son cosas que van más vinculadas a las actitudes y a las habilidades que al concepto como tal. Ya pensando en muchos colegios muy distintos, con distintas realidades, súmale los distintos niveles de aprendizaje, desde niños muy chicos hasta niños grandes, en donde cómo enseñarles, cómo exponerlos a estas cosas es muy distinto, y por eso a mí me gustó mucho que este curso lo hayamos hecho con tanta anticipación, y ojalá que esto lo vamos a ir repitiendo, porque los profesores necesitan llevar a la práctica, hacer como una parte experiencial de su vida estos conceptos que nosotros tratamos lógicamente de ordenar, como las reglas del juego del dinero, nuestro sueño, que los chilenos aprendan a conocer, y bueno, más que los chilenos, ojalá que todo el mundo, cuáles son las reglas del juego del dinero, pero mientras los profes puedan hacerlo parte de su vida, independiente que en algún momento tengan que sacar un crédito por las dificultades que te presenta la vida, van a ser capaces de hacerlo de ellos y con eso después tratar de enseñarlo. Es muy difícil que en esto que sabemos que tiene una lógica, pero que tiene algo súper emocional, que se lo aprendan de libro. A nosotros nos ha pasado, llevamos 120 y tantos capítulos y eso nos ha obligado a que semana a semana estamos leyendo, estamos viendo cómo nosotros nos enfrentamos a la plata, viendo qué le pasa a nuestros familiares, a nuestros amigos, y hemos ido creando conceptos, hemos ido desarrollando una filosofía para tratar de contar sobre esto. Pero obviamente que no hay un raciocinio único ni quizás
tan lógico, porque es súper muy de adaptabilidad, como decía quizás Juan Carlos Einholz en el capítulo de liderazgo. ¿Cómo lo van a hacer los profes con distintos cursos? ¿Cómo le van a enseñar a niños de primero básico? ¿O cómo debería funcionar toda esa transición desde niños muy chicos hasta niños muy grandes? Como bajo tu visión de experta en esto es de súper buen educación. punto, Francisco, porque nosotros en aprendizaje y bueno, en currículum también, lo que se piensa siempre son progresiones, ¿no? Entonces uno de alguna manera espera que los estudiantes más pequeños aprendan algunas cosas que van a ser bases para ir desarrollando lo que se viene hasta cuando ese estudiante egresa del sistema educativo formal y ahí ya va a aprender de otras experiencias, ¿no? Pero esa progresión, normalmente quien la dicta es el currículum, entonces esa actualización viene con esa progresión propuesta, es decir, en primero básico lo que se enseña es esto, en segundo básico es eso, en tercero y así, pero aún así los profesores tienen que hacer muchos ajustes, porque no todos los primeros básicos de Chile son iguales, no todos tienen las mismas comprensiones lectoescritoras, por ejemplo, no todos tienen el mismo tipo de desarrollo matemático, ¿no? Porque depende de varias otras cosas que pueden haber pasado antes o durante su escolarización. En ese sentido, es parte del rol del profesor también conocer el curso y poder hacer esas adaptaciones. Pero uno solo puede flexibilizar y ser suficientemente capaz de hacer esas adaptaciones por nivel cuando yo domino muy bien el contenido que voy a enseñar. Porque si yo no domino muy bien, por ejemplo, lo que es un interés compuesto y lo tengo que ajustar a un curso que, no sé, sí tenía experiencia invirtiendo en cualquier cosa porque a alguien les gustaba y les enseñó, o a un curso que en verdad, ni siquiera como lo matemático por detrás del interés compuesto lo entiende, el ajuste es muy grande, el salto es muy largo y si yo no manejo el contenido bien, probablemente no lo voy a poder hacer. Y ahí lo que va a pasar es que voy a enseñar de una manera que pocos de mi sala van a entender, el resto se va a frustrar y probablemente no va a enganchar, y va a odiar la temática, después va a decir, no, yo odio las finanzas, son muy difíciles y van a salir traumados, que pasa muchas veces con algunas temáticas. Con matemática. Con matemáticas y con ciencias también. Y quizá ya avanzando un poco hacia el curso, lo que fue el curso, al final fue una semana intensa, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, todos los días. Los primeros 2 días, ahí estábamos Francisco y yo más a cargo. Lo dividimos el primer día en tópicos de finanzas personales. Se podrán imaginar qué significa, bueno, generar, ahorrar, invertir, qué es un fondo de emergencia, todo lo que al final les hemos ido contando a ustedes en el podcast, de una forma obviamente resumida, y algo que nos dijo Natalia antes de empezar el curso, nos dijo traten de hacerlo súper interactivo, porque los profes después quieren tomar estos ejemplos y llevarlos a la sala de clase. Y creo que ese fue un muy buen tip para hacer también participativa esta clase. Y ya eso, a mí como me cambió el chip de hablamos en un podcast, tú nos estás escuchando, pero deberíamos hacer cosas más interactivas si queremos que estos conceptos se queden en tu cabeza. Este es como el paso base, el que nos escuches hoy día en el podcast. Después hicimos el curso. Después del curso queremos hacer cosas, no sé, comunidad, cosas más interactivas, y creo que eso permite aprender y aplicar mucho mejor todos estos conceptos. Ese fue el primer día. Después vimos todo lo que es teoría financiera. Interés compuesto creo que es la estrella del mundo de las finanzas y queríamos que lo entendieran y que se lo pudieran transmitir a los alumnos. El típico ejemplo de Daniel Kahneman, que uno pregunta cuánto es 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8. Alguien te puede decir perfectamente 6 por 8, 48. ¿Cuánto es 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8? Y ahí el cerebro como que explota y es muy difícil llegar a la respuesta. Creo que era como 210.000, una cuestión así. Eso fue como la parte nuestra, la teoría. Y después le tocó hacerse cargo a Natalia todo un día de didácticas o en qué está el mundo de la educación financiera en el mundo. Y después los últimos 2 días fue la parte más práctica de los profesores que tenían que diseñar situaciones de la sala de clases relacionadas a las temáticas que vimos los primeros días. Y creo que esa parte final, donde se armaron en grupos de distintos profes, hay un grupo de profes de cuarto básico, otros de tercero medio, cuarto medio, ver cómo se aterrizó todo lo que nosotros hablamos fue súper entretenido. Sí, yo creo que ahí tocaste un punto súper importante, Pablo, que dijiste ese tema, ¿no? De cómo la interacción favorece el aprendizaje, y eso es algo que está hiper estudiado, por supuesto, hace muchos años también, que es como un poco más del aprendizaje socioconstructivista que nosotros decimos, que es como las interacciones son parte del aprender.
el aprender con otros y el aprender desde mis propias experiencias. Todo eso construye un marco importante para nosotros los que trabajamos en didáctica y para cualquier didáctica de cualquier disciplina que después tienen sus propias estrategias, ¿no? Entonces, el trabajo ahí fue encontrar cuáles eran las estrategias más apropiadas para trabajar con ese tema, que no es tan común, no hay tanta investigación al respecto. Y ahí nosotros rescatamos algunas en particular que están sí descritos en la literatura, en artículos de didáctica o educación, que son, por ejemplo, hemos trabajado la gamificación, que es el que más está reportado en la literatura para educación financiera, pega muy fuerte. Hemos hablado de aprendizaje experiencial también, que fue súper interesante, como ver cómo algunos colegios en otros países, porque acá en Chile no hay investigación al respecto, pero como en otros países eso había funcionado para trabajar las habilidades y los conocimientos de los estudiantes. Hemos trabajado las tecnologías también y hemos trabajado los aprendizajes basados en problemas o aprendizaje basado en casos, que también es una estrategia hiper conocida, pero aplicada a la educación financiera tenía unos matices distintos, ¿no? Entonces, hemos trabajado un poco como desde la parte conceptual didáctica con los estudiantes, de esos son los criterios didático-pedagógicos que tienen que considerar si ustedes van a crear una situación de aprendizaje o una secuencia en ciencia-aprendizaje, y a partir de ahí le dimos el pase a los estudiantes para que hicieran un trabajo, o los estudiantes que son profes, para que hicieran un trabajo bien profundo en reflexionar primero sobre cuáles eran los conceptos que ellos querían trabajar y por qué creían que esos conceptos eran importantes, que sea un trabajo que todo profe tiene que hacer en un principio. ¿Por qué voy a enseñar eso? Más allá de que esté en el currículum, porque yo creo que es importante para mi curso, para mis estudiantes, ¿cierto? ¿Qué relevancia práctica o para el día a día puede tener? Y una reflexión también en torno a qué saben mis estudiantes al respecto, cuál puede ser su experiencia. Y eso en el curso yo encontré que fue muy entretenido porque nosotros teníamos profes de colegios muy diversos. Entonces teníamos una profesora que nos contaba, bueno, mis estudiantes trabajan en vacaciones, ¿sí? Porque eran de una escuela rural, qué palabra difícil para mí, y los estudiantes trabajaban muchas veces, ¿no? En otro colegio tenían estudiantes que tenían mesadas por parte de sus apoderados, en otro colegio teníamos estudiantes que no tenían mucha relación con el dinero y así. Entonces, esa variabilidad es muy bonita porque también los profesores pudieron trabajar en conjunto en pensar en todos esos contextos y pensar situaciones que fueran de alguna manera adecuadas a cada uno de esos contextos. Y además yo creo que también tuvimos mucha suerte porque tuvimos una diversidad de profes de varias disciplinas. Tuvimos profes de ciencias naturales, de matemática, de ciencias sociales e incluso gente más de la parte de liderazgo de los colegios y de muchos niveles educativos. Tuvimos primer ciclo básico, segundo ciclo básico, primero y segundo medio y tercero y cuarto medio también. Y eso también enriquece mucho la forma en que miramos esa progresión que les contaba en un momento, porque fuimos viendo después en los trabajos y los proyectos finales de cada grupo cómo se reflejaba la edad de sus estudiantes, el tipo de colegio que tenían y todo lo demás. A mí me sorprendió mucho lo bien que agarraron los conceptos para desarrollar las propuestas de los trabajos, también las tareas que le mandamos, que las respondieron súper bien, que era un caso aplicado de una familia que tenía que ciertos ingresos, ciertas deudas, tenía que tomar ciertas decisiones financieras. Me quedo dando vuelta de lo simple que son los conceptos básicos que te ayudan a hacerlo bien. El 80-20 es muy, muy simple, creo. Después, obviamente, de que nosotros le hemos dado vuelta y hemos armado una cuestión que al principio tampoco la teníamos tan clara. Ha sido un camino de aprendizaje para nosotros, pero después cuando tú se lo transmites a alguien en un orden lógico, son capaces de integrarlo súper fácil. Quizás ahí tú danos la impresión de eso, pero me quiero ir más hacia... Eso es la teoría. Después, esto hay que vivirlo por mucho tiempo. Y creo que el colegio está buenísimo porque son muchos años en donde si se arma un sistema en que todos puedan mandar mensajes, hacer correcciones, transmitir principios respecto a esto de la plata, va a ser un periodo en donde probablemente esto no se les va a olvidar más. La gente va a quedar muy chipeada para hacerlo bien. Pero mi duda es cómo va a funcionar esto a nivel de los colegios. Va a haber estas personas que tomaron el curso con nosotros. Ellos van a ser los que tienen que enseñarle al resto de los profesores o todos los profesores de distintos
de las distintas asignaturas van a tener que formarse en esto, no sé si tomando el curso de Centre o donde sea, ¿cómo va a funcionar esa evangelización de los profesores, pero que todos vayan agarrando un poquito de esto? Porque va a haber un profe encargado quizás de pasar las materias, pero esto hay que reforzarlo por todos lados. Ese es un gran desafío, Francisco, y que creo que no está del todo claro todavía cómo va a funcionar. Siempre que hay una actualización o un cambio curricular, pasan muchas cosas después, ¿no? Una de esas cosas, por ejemplo, son los ajustes en la formación inicial docente. Nosotros tenemos estándares de formación docente en los cuales se define también qué es lo que nosotros, formadores de profesores, tenemos que enseñarles acá en la universidad para que luego ellos puedan enseñar en las salas de clase. Entonces, esa es una transformación que va a ocurrir también en algún momento. Es decir, si la educación financiera está de primero básico a segundo medio, ¿en qué minutos se enseña acá en la universidad? Entonces, ese es un ajuste que tiene que ocurrir. Otro ajuste que tiene que ocurrir es la creación de materiales didácticos y materiales asociados al currículum, como libros de texto escolares y otras propuestas que también vienen asociados a ese ajuste y que probablemente está en proceso también de transición para que ocurra, para que existan esos materiales. Y por otra parte está la formación continuada de los profesores que ya están en ejercicio, que les va a tocar, porque como les comentaba, los objetivos de aprendizaje se van a meter dentro de disciplinas que ya existen, que lo son matemática y ciencias sociales o educación ciudadana, ¿no? Entonces, los profesores que ya dictan esos ramos de repente les va a tocar enseñar además educación financiera. Entonces, eso pasa por la educación continuada, la educación continua, tiene varios nombres también, pero básicamente lo que hemos hecho nosotros con el Centre es una opción, ¿no?, de formación continua, pero el que hicimos nosotros, por ejemplo, como el currículum todavía no está aprobado por el Consejo Nacional de Educación, sino que está en ese proceso, en ese trámite, los profesores que llegaron a nosotros fueron los más interesados probablemente, ¿no? Aquellos que ya tenían previamente alguna experiencia o ya llegaron algunos que escuchaban el podcast, llegaban estudiantes míos. Entonces yo creo que ahí llegaron los que estaban interesados. Pero una vez que el currículum ya esté a puertas de ser como implementado, vamos a necesitar alguna manera como más transversal. No sé si el origen va a ser el ministerio o si van a ser las universidades, pero vamos a necesitar, como dices tú, Francisco, trabajar eso con todos los profesores de Ciencias Sociales y Matemáticas que les va a tocar enseñar eso. Y eso todavía no sé cómo se va a hacer. Por el lado nuestro, cuando estábamos haciendo el curso, alguien nos dijo, ya voy, ¿cuándo el diplomado? Yo no sé bien cómo funcionan las distintas formas de capacitarse o no sé qué. ¿Qué más se te ocurre, Natalia? Y abro la pregunta también a cualquier animal que esté escuchando y esté relacionado a este mundo de la educación. Nosotros con Francisco tenemos ganas de aportar a la educación financiera del país. Creo que ese es como el título. Aquí Natalia nos trajo una muy buena forma de hacerlo, pero me imagino que hay otras. ¿Hay algo que se te venga a la cabeza después de este como primer proceso? ¿Cómo podríamos también participar? No necesariamente un curso, sino que quizás conversando, dando opiniones. Mira, yo creo que, bueno, de partida el curso que nosotros dictamos en el Centre lo podemos replicar varias veces. Eso se puede dar en verano e invierno y todos los profes interesados se pueden sumar después. Pero además ha salido esa posibilidad del diplomado, que sería ya un curso más extenso y también más profundo, ¿no? Y que también se puede dictar como tanto desde acá de la Universidad Católica, pero de otras casas de estudio también, que son programas mucho más intensos, que duran 1 año, 6 meses, a veces, depende del tipo de diplomado, y que los certifica también a los profesores que tienen ese diplomado en esa temática. Y probablemente algunos colegios los van a exigir posteriormente. Pero además yo veo salidas como un poco más hecha a mano, así, como por ejemplo talleres a los colegios autogestionados, por ejemplo, que los colegios pueden invitarnos a ir a los colegios a hablar con los profesores y hacer talleres para los profesores, o las redes de colegios que también pueden hacer ese trabajo, los SLEP también, que ahora están a cargo de la educación pública y podríamos trabajar con los SLEP también. Yo creo que hay varias formas como de ir asociándonos con diferentes redes que de alguna manera ya trabajan en pro de la educación y aportar, ¿no? O, bueno, obviamente los vínculos con el ministerio, yo creo que también de todas maneras podemos aportar, porque yo creo que va a ser un trabajo de gigantes y vamos a necesitar mucha gente trabajando en eso y aportando en eso, sobre todo si la implementación es en 2026.
pero al mismo tiempo yo lo veo como una tremenda oportunidad y que ojalá sepamos aprovechar como país, digo, de hacer esa formación que al mismo tiempo les sirva a los profes como personas en su vida personal y en su vida familiar, además de que ellos lo puedan llevar a las salas de clase y así tener estudiantes que ojalá salgan de los colegios tomando mejores decisiones financieras, y finalmente es eso. Queremos que los niños y niñas desde temprana edad sepan tomar decisiones financieras y cada vez más complejas también, para que cuando lleguen a la universidad o tengan su primer trabajo, sepan qué hacer con la tarjeta de crédito que le ofrecieron, con el primer sueldo, con la cuenta corriente, ¿qué hago con todo eso? ¿No? Que de repente se abre ese mundo y nadie me enseña a ocuparlo. Entonces yo creo que esa es la pega que nos toca. El otro día salió un estudio de la CMF, que lo mandé al grupo de finanzas, en el que analizaban los pagos de las 3 cuotas sin intereses con las tarjetas de crédito. Y decían, bueno, ¿cuánta gente realmente termina pagando 0 intereses cuando haces una compra en 3 cuotas sin intereses? Sería medio evidente que uno pensaría todos. Solamente el 16% de las personas terminaba pagando efectivamente 0 intereses. Todo el resto en algún momento pagaba el mínimo, desde el minuto 0, en la cuota 1, en la cuota 2. Y eso obviamente habla de desorden, problemas financieros, inflación, dificultades, pero es de no saber manejar los productos que nos están poniendo a disposición. Y creo que esto de la educación financiera en los colegios, desde el profesorado, es de lo más importante que puede estar ocurriendo, porque nos estamos jugando el futuro financiero de Chile, la tranquilidad financiera de las personas para poder ser felices, para poder vivir tranquilos, para poder preocuparse de lo que realmente hay que preocuparse, de las amistades, de la familia, de desarrollarse como ser humano. Entonces, creo que esa articulación entre el ministerio, privado, fundaciones, etcétera, hay que ver cómo hacerla. Creo que de alguna manera no nos podemos quedar tranquilos de que, ok, esto está entrando al currículum, ok, hay influencers hablando de cosas. Es lo mismo que le decíamos a la Caro Pérez el otro día. Esta cuestión de la educación, tenemos que agarrarnos de las manos entre algunos y ver cómo ayudamos a emocionar, a enseñar, para realmente generar aprendizaje en los temas que realmente son importantes. Así que creo que ahí el desafío animalesco ¿Puedo comentar algo, gigantesco. Francisco, que, Oh, que tú Simón. mencionaste? Dicen, no, hasta ahora no lo hemos nombrado, pero más allá de las decisiones financieras que van a tomar luego de salir del colegio, estamos viendo ya el impacto de que los niños y niñas no tengan educación financiera en el tema de las estafas que estuvimos conversando durante el curso, varios profes relatando experiencias de estudiantes que se metieron en esos, desde juegos, de apuestas, de cosas que finalmente son decisiones financieras, pero nadie les dijo cómo tomarlas, y muchas veces por influencia de los medios o influencia de amigos o de influencers no tan, que no ayudan tanto con la alfabetización financiera, han tomado malas decisiones y han perdido dinero suyo o de sus padres, familiares, ¿no? Entonces yo creo que estamos aún pensando en cosas que podemos solucionar de su vida en el ahora, más allá de lo que vamos a poder ayudar en lo que ellos puedan decidir después de egresar del colegio. Yo creo que hay cosas ocurriendo en el minuto en que también podemos aportar. Cuando nosotros estábamos en el colegio, también me acuerdo una como estafa piramidal, que después uno iba a un cajero y sacaba ahí una plata y en teoría ahí te pagaban, y obviamente la mayoría nunca le pagaban. Pero eso hoy día se puede hacer desde un teléfono. La tarjeta de crédito te la pueden dar mucho más fácil. Puedes transaccionar en criptomonedas sin ni siquiera ser mayor de edad. El riesgo está muy grande. Que ese avance tecnológico ha sido maravilloso para poder hacer lo que estamos haciendo hoy día y que todo funciona mejor, pero se abren esas puertas. Es un buen punto, Natalia, que lo conversamos también en el curso, cómo tratamos eso. Parte en el colegio, pero las estafas están siendo cada vez más difíciles de encontrar. Con inteligencia artificial que habla como nosotros, ¿cómo vamos a dar las herramientas para que se note cuando hay algo que no cuadra? Y eso es parte de lo que conversamos también y que seguiremos conversando. Nosotros decimos que esta cuestión es un crecimiento lento, pero exponencial, de larguísimo plazo. Y obviamente hoy día los niños son los que están más expuestos a la inmediatez, de querer resolver todo muy rápido. ¿Cómo veis
¿Cómo ves tú ese desafío de juntar esos dos Yo polos creo que ahí es opuestos? tremendo porque, bueno, no sabría cómo lidiar así como a corto plazo con eso, pero yo pienso que hay varias cosas que se van trabajando en conjunto. Una de ellas es lo que hemos hablado como dentro de ese marco de la alfabetización financiera, que es las actitudes hacia las finanzas, que es como cómo yo tomo las cosas financieras y cómo yo las pienso y cuáles son las emociones que siento cuando estoy trabajando con eso. Yo creo que eso es súper importante que no olvidemos de enseñar, porque eso es lo que va a ayudar a los niños a pensar, ok, eso no es para ahora, puede ser, pero tengo que pensar más allá, o puedo ver situaciones de mi familia y qué emociones eso me han causado, quiero llegar a ese mismo lugar, probablemente no, o tal vez sí quiero llegar, ¿cómo lo hago? ¿Se fijan? Entonces yo creo que de alguna manera aprovechar de trabajar esas actitudes hacia las finanzas ayuda un poco a sobrellevar ese tema de la inmediatez. Y por otro lado, yo creo que un tema interesante también es cómo incorporamos a las tecnologías la enseñanza. Más allá de todos los problemas de las pantallas, yo creo que en algún minuto eso va a ocurrir, o sea, las pantallas están en los colegios, entonces yo creo que ahí lo que hay que pensar es cuál es la mejor forma de usarlas y a partir de qué momento es adecuado y es seguro usarlas y cómo enseñamos a los niños también a trabajar con la información que está disponible en Internet, cómo ellos pueden usarla de forma segura, cómo ellos pueden evaluar de dónde viene, cuál es la fuente, quién lo dijo, es verdad o no es verdad, es creado por inteligencia artificial o por un ser humano y ese montón de cosas. Pero es un desafío. Y eso me lleva también a uno de los ejemplos. Ya hablamos del fondo de emergencia, que fue uno de los trabajos de uno de los grupos. Y otro era información que estaba en internet, que era este juego Acción Inflación del Banco Central. Un par de profes eligieron ese, vamos a llevar eso a la sala, vamos a jugarlo con los alumnos, vamos a hacer distintos escenarios y después vamos a analizar lo que pasa. Y más allá de eso, les vamos a dejar el link al juego, que es entretenido. Yo igual me metí a jugar, es mejor de lo que yo pensaba. Es 3D, uno tiene que elegir dónde va a comer y cosas así, como bien realista. Pero tiene falencias grandes. Entonces, fue importante conversar con los profes que más allá del juego y que se sienten a jugar con los niños, que les diga, mira, esto está bien por este lado, pero se queda corto en esto. Y eso creo que fomenta la capacidad de razonamiento crítico, o espero que lo haga, de los alumnos, más allá de simplemente sentarse a jugar con un juego del Banco Central que tiene conceptos financieros metidos. Sí, absolutamente. Yo creo que, bueno, algo de lo que hablamos con los profes cuando vimos la estrategia, porque ahí ellos mezclaron la estrategia de gamificación con las tecnologías de información y comunicación, que nosotros le decimos las TICs, ¿no? Y ellos mezclaron esas dos cosas al usar ese juego. Y uno de los criterios didácticos para la implementación de ese tipo de estrategia es justamente incorporar un proceso reflexivo a lo largo de la aplicación de la instancia o de la secuencia de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque ya sea si usamos modelos, simulaciones, juegos, etcétera, siempre va a haber una falencia. Y cómo nosotros logramos que los estudiantes, junto, por supuesto, a nuestra mediación, vayan logrando identificar esas falencias, quizás proponer mejoras o quizás discutir, ¿no es cierto?, cuáles son los desafíos. Y justamente eso nos ayuda a fomentar lo que dices tú, Pablo, que es el pensamiento crítico. Más allá de que hay mucha información, cómo yo tengo agencia para decidir si esa información es fidedigna, es de buena fuente, etcétera, y cuáles son las limitaciones, porque toda información va a tener limitaciones, toda información que se difunde en redes sociales es subjetiva, porque depende del que lo está contando, ¿no es cierto? Entonces, tengo que saber criticar, preguntarme, hacer preguntas también a quien está hablando o a quien está emitiendo esa información, ¿no es cierto? Así que yo creo que es un gran ejemplo de eso. Para ir cerrando, ¿cuál fue tu gran aprendizaje de esta semana con profesores y animales? Para mí fue muy entretenido porque de alguna manera yo estaba muy metida en el mundo de ustedes, como de la educación financiera, como más finanzas personales y todo, por interés propio. Pero antes de pensar todo ese curso, yo jamás me había metido a leer investigaciones respecto a educación financiera. Soy didacta, pero de otra área. Entonces, para mí fue una explosión, así como hay muchas cosas ocurriendo, quizás hay poco estudiado, pero hay muchos profes en otros países haciendo cosas. Y yo creo que podemos traer eso para Chile, pero más allá de eso, yo creo que en Chile se puede generar conocimiento muy valioso de educación científica en territorios muy distintos.
Nosotros tenemos una cultura muy diferente y yo creo que eso da paso para que también hagamos educación financiera de una forma distinta y creo que sea muy enriquecedor y podríamos generar más investigación en el tema. Entonces, mi gran aprendizaje ahí es, hay un nicho de investigación que no se está explorando y hay un nicho en los colegios que va a explotar con la actualización curricular y que hay que saber aprovecharlo desde la investigación también. Eso, explotemos ese nicho, aportemos, aprendamos y que todos en verdad tomen la educación financiera con la importancia que en verdad tiene y que esperamos que todos tengamos y la prueba PISA y todas las tests que salgan de alfabetización financiera vayamos mejorando. No va a ser fácil, pero creo que es un camino en el que estamos dispuestos a morir o dar toda nuestra energía para poder aportar. Gracias por llegar hasta acá, gracias Natalia por acompañarnos. Animales, nos veremos toda esta semana, todos los martes, aprendiendo. Quizás vamos a tener que hacer algún jueguito en algún capítulo para que aprendamos de forma más didáctica. Pero eso, no sé si hay algún último mensaje, Natalia, que además de tu aprendizaje con nosotros, que te gustaría pasarle a la otra comunidad animal de la que eres ya parte. Bueno, yo creo que ahí que se sumen, como que la idea es que se sumen, que se atrevan también a conversar, a dar ideas, porque las cosas surgen desde ahí. Yo creo que los vínculos que nosotros hemos creado en ese grupo y desde que nos conocimos han aportado muchas cosas para ambos lados y yo creo que eso, atrévanse a participar, a decir las cosas que están pensando, cosas lindas pueden surgir de eso. Y a los profes, atrévanse también, ustedes son más que capaces y nosotros estamos acá para ayudarlos en ese desafío. Tremendo mensaje. Y sí, a todos los que ya son parte de la comunidad, no sientan que están escuchando un podcast, que están de profesor a alumno. Estamos todos en este mismo camino. Nuestro compromiso es a que nos acompañemos, porque el camino va a ser largo, va a ser difícil y con compañía va a ser mucho mejor. Y si entre todos, entre nuestras creatividades mezcladas, se nos ocurren soluciones para aportar a la educación financiera del mundo, mucho mejor. Probablemente van a resultar muchas mejores ideas para que nos sigamos enfrentando al dinero, que no lo vamos a poder dejar de enfrentar, pero que lo hagamos desde una mucho mejor posición. Sigamos escuchándonos, sigamos compartiendo, sigamos dándonos ideas para que sigamos todos creciendo lento, pero exponencial. Nos vemos. ¡Animales!